Ya, buenas tardes. Hombre, la tarde no nos favorece mucho la excursión, la salida de casa y tal, en fin, no sé. Pero de todas maneras, dado el interés del tema y la prestigio y la excelencia de quien lo va a exponer, yo creo que merecería mayor audiencia, pero en fin, es una lucha con la que en fin, estamos siempre batallando y siempre contamos con la benevolencia, la comprensión del ponente. ¿Quieres que suba la voz? Suba la voz. Ah, es que no me he puesto, hay que ponerse, bueno, no es necesario. Bueno, el doctor Lance Nogués, bueno, fundamentalmente está aquí por su benevolencia, por ha tenido la amabilidad de aceptar mi invitación porque somos amigos, ¿verdad? Pero estudió Derecho en la Universidad Autónoma, allí terminó la licenciatura con premio extraordinario y después se doctoró en la propia universidad. Y en la actualidad es catedrático de Derecho Romano, después de haber seguido pues, el curso académico, y enseña en la Universidad de San Pablo II. Aparte de haber estudiado en España, como es lógico, pues amplió estudios, amplió también. Ha salido al extranjero para aprender y para enseñar. Para aprender ha estado en Bolonia y en Friburgo, y después para enseñar pues ha sido pues, invitado en Estados Unidos, en Harvard, y en Alemania, en Colonia, en Heidelberg, en Italia, en Pisa, y en México, en la Universidad de Guadalajara, y otras de Hispanoamérica, otras universidades de Hispanoamérica. Es autor pues, de una obra bibliográfica importante, prestigiosa, artículos, libros. Yo, me van a perdonar, yo no me he resistido a la tentación, no me he resistido a la tentación de traer un librito que le ha llevado algunos años de trabajo y que tuvo la bondad de dedicarle hace unos años cuando lo presentamos a la Facultad de Derecho, de la que yo era decano. Por cierto, que lo he dicho que fue decano también 11 años en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pablo. Este libro es de una originalidad y de un interés. Yo no me lo leo entero porque no es fácil, ¿no? Le voy dedicando ratos, pero es realmente apasionante porque es la ciencia jurídica, es matemática jurídica, pero a partir de locuciones latinas, ¿no? De locuciones que se dicen en latín y que, bueno, que conocemos todos los juristas. Y entonces, pues se nos explica a partir de ahí el significado y hace, pues, realmente ciencia jurídica, ¿verdad? Por eso digo que no me he resistido para que se hagan cargo de quién nos va a hablar, ¿no? Bueno, yo creo que he dicho todo lo que quería decir, no lo que podría decir porque tiene un currículum muy extenso, pero bueno, fundamentalmente, vamos a ver, yo lo presentaría como un universitario cabal, en el sentido de entender que la universidad no se trata de dar capacidades y habilidades a los estudiantes, sino enseñarles a pensar, a razonar, y si además es posible hacerlo desde la verdad, con mayúscula, es todavía mejor, ¿verdad? Ese es su compromiso y supongo que en torno a este eje fundamental que es hacer de los universitarios personas con juicio crítico y personas que se enfrentan, que buscan la verdad, pues creo que girará su charla. Cuando quiera, cuando no. Muchas gracias. Voy a poner el provisador para no... Muchas gracias, querido José Enrique, muchas gracias, querido profesor Bustos, muchas gracias a todos, muchas gracias por la asistencia a esta desapacible tarde, una de tantas, ¿verdad? Ya nos hemos acostumbrado. Gracias también a Amparo, y a Antonio, que ha auspiciado esta iniciativa de esas tertulias. Espero que yo lo que les hable hoy les sea de interés, porque es crucial, está en juego la educación. Y en ese resumencito que exponíamos, en el que se exponía lo que yo iba a decir, lanzaba una frase un tanto retadora: la educación es más importante que la economía. Muchos políticos lo han olvidado y creen que la economía es lo fundamental, y el presente y el futuro de un país depende de la educación. Y esto lo saben todos,
y las corrientes ideológicas más diversas quieren apropiarse de la educación. Por lo tanto, ¿educamos o ideologizamos? ¿A qué jugamos? La cuestión de fondo, vital, es la verdad. Comenzaré por la pregunta de Poncio Pilato. Pilato, no Pilato, como Pilato. ¿Qué es la verdad? Jesucristo acababa de decirle que su reino no era de este mundo. Claro, tú eres rey. Eso lo dices tú, dice Jesucristo en medio de esa situación tan increíblemente horrorosa, tan increíblemente lamentable, ¿no? ¿Cómo podía él tener todavía fuerzas para responder, ¿no? Y no solo responder, sino de qué manera. Y entonces dijo algo fundamental: vengo a dar testimonio de la verdad. El que vive en la verdad me escucha. No es al revés, no es el que me escucha, revisen el Evangelio, no es el que me escucha vive la verdad, sino el que vive en la verdad me escucha. Claro, Pilato no sabía que la verdad la tenía delante. Se marchó. Y la pregunta ha quedado como un eco hasta nuestros días. Hoy en la universidad, cuando a mí me dicen qué es la verdad, yo me estremezco. ¿Qué es la verdad? Porque confluyen en mí tantas y tantas corrientes filosóficas con las que hemos intentado aprender. Permítame que haga un repaso parecido al que hiciste, querido José Enrique, en tu estupenda disertación sobre Lutero, con un estupendo libro del influjo del luteranismo en nosotros, porque mi charla va a versar algo sobre eso también. Cómo insensiblemente penetran ideas en nuestra mente de manera inconsciente que nos hacen pensar de un modo, penetran palabras que han sido ingeniosamente dispuestas para que nos suenen bien al oído, pero en el fondo significan una cosa muy diferente. Es decir, a través de las palabras se pretende modificar la realidad. La verdad os hará libres, decía también Jesús, ¿no? En un momento muy crítico también para él. Mi universidad tiene como lema In veritate libertas. Pero oímos a los políticos al revés. En la libertad, la verdad. Y no es verdad. Esa es una doctrina falsa, errónea, y que causa a nuestros jóvenes graves perjuicios. Vivimos en tiempos oscuros, pero educar significa intentar hacer que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes sean capaces de vivir en la sociedad, porque lo que les espera es una vida social y una vida llena de dificultades. Yo les digo a mis alumnos, ahí fuera se os quieren comer con patatas. Es una frase coloquial, pero frase que entienden muy bien. Educar es salir de uno mismo. Educere, salir de uno mismo. Y educar es lo que los griegos nos enseñaron, eso que se desprecia hoy, la paideia socrática, la humanitas romana. Educar es educar en conocimientos, pero es educar también en virtudes, la exis de Aristóteles. Fíjense, estoy citando antiguos, y alguien me dirá, oh, Aristóteles, Platón, ¿de qué me está hablando? ¿Por qué no me cita un filósofo actual? ¿Por qué no me cita una corriente actual? Ya ha entrado en ustedes la sociedad posmoderna. Si dicen eso, si no somos capaces de distinguir entre antiguo y caduco, si no somos capaces de reconocer lo clásico, las grandes verdades de la filosofía y del pensamiento, por muy lejanas en el tiempo que sean de nosotros, algo ya malo está sucediendo en nosotros y algo querido por quienes quieren acabar con la cultura, con nuestra tradición. ¿Han oído hablar de los sofistas? Eran increíbles los sofistas, eran personas que por dinero podían defender una cosa y la contraria a la vez. Y lo hacían con un método de razonamiento increíble, se llamaban falacias. Las falacias hoy son algo que podría decirse que es moneda común. Voy a ser muy rápido, muy ligero. Miren, subjetivismo, relativismo, ¿qué tal? Descartes, ¿recuerdan a Descartes? Antes de Descartes, un teólogo español, Heidegger ya lo dijo. ¿Quieren saber el hombre? El hombre no es Descartes. El hombre que inició este cambio fue Francisco Suárez, teólogo español, que seguía el tomismo a su manera. Era inteligentísimo, por otra parte. Y sí, Descartes bebió de Francisco Suárez. Y ahí tenemos el subjetivismo, cogito ergo sum, soy un sujeto pensante, lo demás existe, no existe.
Hay una confusión entre persona y cosa. Ese pensamiento clásico que hoy sigue estando vigente, la distinción entre persona y cosa, se ha diluido. Y el subjetivismo ha hecho creer que todos tenemos derecho a tener derecho. Porque mi vida es la que yo veo, a lo mejor ustedes existen, o a lo mejor no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que yo quiero. Y quiero para mí. Y yo tengo derecho a. Ese es el subjetivismo. Y además, mire, eso que me vende, ¿me va bien a mí o me va mal a mí? A lo mejor al de aquí al lado no le va igual de bien que a mí. Eso es relativismo. Bueno, pero tengo que resumir mucho. Siglo XIX, ¿qué les parece? San Juan Pablo II habló de la cultura de la muerte. ¿Quiénes eran? Pues era Marx, era Nietzsche, era Freud. Freud habló de la cultura del malestar. Qué mal nos sentimos con esta cultura. Qué mal se sienten muchos con esta cultura nuestra, con esta tradición. Iba a poner una imagen que se ha perdido, la imagen de la historia contada de un modo que parece que es un conjunto de antiguallas, ¿no? En el primer tercio del siglo XX, un comunista llamado Gramsci, yo no voy a hablar de política, pero lógicamente, fíjense, la educación se ha politizado. Todo se ha politizado. Todo se tiende a politizar, ¿no? Pero es que hay que hablar de las corrientes del pensamiento. Gramsci es muy importante. Muy importante. En sus cuadernos, desde la cárcel, ¿sabe lo que dijo? Dijo, no, el marxismo no puede luchar en frente abierto. Sí puede hacerlo, pero es incómodo y además no es popular. ¿Por qué no nos infiltramos en las instituciones? Lo llamó guerra de posiciones. La larga marcha, parafraseando a Mao, la larga marcha hacia las instituciones. Fíjense lo que estamos viviendo. Infiltrémonos en los organismos internacionales, en los organismos nacionales, en los puestos claves del Estado. Haremos elecciones. ¿Para luego qué? Hacer algo a nuestra manera. Vamos a ver cómo lo han hecho. Es inteligente. El demonio no descansa, ¿eh? Es muy astuto. Miren, otros pensadores, Escuela de Frankfurt, por supuesto, herederos también del marxismo. Horkheimer, por ejemplo, nombres insignes. Marcuse, mi primer trabajo, qué inconsciente era yo como universitario, lo hice sobre Marcuse, el primer año de Derecho. Mi profesor no me dijo nada, pero bueno, francamente era un trabajo, pues, francamente mediocre. Marcuse o Fromm, hemos leído a Fromm, marxistas. ¿Y qué propusieron? Teoría crítica. Atención, qué bonito, qué bien suena esto de crítico. No, crítico en el lenguaje marxista es destructivo. Destruir esta cultura que me causa malestar y que me produce pues ese rechazo y que hay que destruir, porque demócratas no son precisamente. Aceptar que el pluralismo político es simplemente de boquilla. Bien. Lenin, Stalin, Mao Zedong hablan de esa reeducación. Por cierto, China sigue reeducando y persiguiendo a los cristianos. Y en esta historia contada un tanto atropelladamente, tengo que hablar del final de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración de la ONU de los Derechos Humanos. ¿Creen que hablo de los derechos humanos? No se confundan. No son los derechos humanos. Aflora enseguida el llamado multiculturalismo. Jean-François Lyotard, por esas fechas, habla de la sociedad posmoderna. Y ustedes dirán, multiculturalismo es, lógicamente, pues, no sé, que todas las culturas son iguales. Ya esto es reprochable. No todas las culturas son iguales, pero bueno. No todas las culturas son iguales. Salvo una, la occidental, que hay que destruir, porque es mala, es colonial. Ha producido toda clase de agravios, hasta el medio ambiente. El capitalismo, la sociedad occidental no ha tenido el cuidado del medio ambiente, así que creemos nuevos conceptos. Esto fue acompañado de una tarea muy inteligente de deconstrucción. Así lo denominó un filósofo francés, Derrida, en 1980. Y atención, porque ha tenido un efecto, y ahora yo les proponía y les propondré una revisión. Vamos a revisar algunos de esos términos que hoy estamos hartos de oír una y otra vez. ¿Saben por qué? Podría citar a Goebbels ahora.
En efecto, una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. Nietzsche, que es la raíz de todo esto, decía algo parecido. Las verdades no existen. Solo existen, pues, ilusiones, decía él, metáforas, se nos han olvidado. Pues bien, esto es importante porque la deconstrucción nos hace pensar que la familia ya no es la familia, que es otra cosa. Que debemos aceptar por familia cosas que, pues en principio, la verdad es que es muy difícil de aceptar, que sean lo que nosotros entendemos por familia. Y nos dirán, ahora veremos si decimos esto, ¿qué juicio merecemos según esa mente pensante común? El matrimonio, lo mismo. Ideología de género. Yo veo a compañeros que empiezan a decir, ¿qué género tienes? ¿Cómo que qué género tienes? No, perdón, es el sexo. Ah, pero si yo digo sexo, inmediatamente estoy estigmatizado. Tremendo. Nos obligan a negar la realidad. Ahí viene, subjetivismo frente a realismo. Non prevalerunt, no prevalecerán, pero ojo que el enemigo, que es el demonio en el fondo, vístanlo de la manera que lo vistan, es muy astuto. Así que tenemos que ser también cándidos como palomas, pero astutos también como serpientes, porque si no atendemos a esta tarea de reflexión, me temo que acabaremos inficionados por toda esta nueva concepción. Desarrollo sostenible, ¿qué les parece? ¿Qué expresión tan bonita? Desarrollo sostenible. Ah, ya no oímos hablar de medio ambiente, ha desaparecido. Y desarrollo sostenible tiene que ver con la educación. ¿A que recuerdan algún nombre de alguna niña o niño famosísimo que habla del fin del mundo y que proclama y todo el mundo? Tenemos que prestar atención a esa niña porque es una niña maravillosa. Ese es el modelo para educar a mi hijo. Activismo. Desarrollo sostenible, no se confundan, es activismo. Desarrollo sostenible no es medio ambiente, es lucha de clases. ¿Quién tiene la culpa? Civilización occidental. ¿A quién tenemos que destruir? A la civilización occidental. Destruyamos todo eso, pero a su capa de bien. Equidad. Esta sí que me duele, nos duele a los de derecho. Equidad. Oímos equidad, es una palabra que tiene un prestigio enorme. Equité, francés, pero es equitas romana. Es equity. No, equidad es cuota. Equidad es, de nuevo, destruimos al hombre y a la mujer. Y damos preferencia pues, a la minoría que más nos interese en este momento. Cuidado. Este es otro término precioso, el cuidado. Se nos ha arrebatado a las familias. El cuidado es público y, por cierto, ya estamos viendo por dónde va la tendencia. Pensamiento crítico. Infundamos a nuestros hijos el pensamiento crítico para que sepan. No nos confundamos. Pensamiento crítico es pensamiento destructivo de todo lo que huela a tradición, religión, cultura. Eso es pensamiento crítico para ellos. Justicia social. A la Iglesia le tiene que doler. Justicia social. Si esto es lo que ha proclamado la Iglesia desde sus orígenes. ¿Qué más justicia social que la Iglesia? Organizaciones como Cáritas, por ejemplo, donde allá donde falla todo lo demás, ahí está Cáritas. Si alguien sabe de justicia social es la Iglesia. Pues no es esa justicia social de la que hablan. De nuevo, es una justicia basada en lucha de clases. Democracia. Democracia, sí. ¿Cómo puede ser alguien que es totalitario demócrata? No, pero dicen que son representantes de los más débiles. Ven, esto tiene unas raíces de nuevo, unas raíces. Esas raíces coinciden, pues miren, con un movimiento en el cual, una revolución en la cual se inspiraron todos. Yo estudié en los manuales que la Revolución Francesa, qué maravilla, que bueno, sí fue violenta. Miren, recuerdo a un colega mío francés que hablando de nosotros los españoles me decía, ay, los españoles sois muy violentos. Y yo decía, oiga, y nosotros con la Revolución Francesa... Perdón, les recomiendo un libro, Jordi Seville, Históricamente Incorrecto. Miren, el primer capítulo de Jordi Seville, miles de familias católicas ahogadas en balsas en el Sena. Ah, eso no lo dice.
Paseen por París, iglesia incendiada. Aquí había una iglesia, aquí había otra. Ah, esto es l'égalité, la fraternité. Bien. Voltaire, algunos me dicen que Voltaire era un cara dura. Sí, hay que leerlo, yo lo he leído. Muy bien, pero era un cara dura. Que negaba la propia existencia de Jesús. ¿Saben por qué en el credo citamos a Poncio Pilato, al que yo antes aludía? Yo decía que vaya con Poncio Pilato, tengo que citarlo en el credo. Es que es una garantía de la existencia de Jesucristo. Es que hay que citar, hasta el año 2018, yo que digo estas cosas, se descubrió un anillo de un servidor, 2018, antes ya había una inscripción del 61, de un servidor de Pilato, ponía Pilatus, que es un apellido muy poco común. Pilatus, que era Pilato, por Dios, no Pilatos, como digo muchas veces, Pilatus, Pilato. Pues miren, qué ironía para Pilato, ¿verdad? Pues él es el garante de la veracidad de Jesucristo. Anda, ¿qué es la verdad? Ahí la tienes. Tu propia existencia sirve para que nadie niegue. Voltaire lo negaba. Voltaire negaba la existencia de Cristo. Ahí lo tenemos. Esto viene de lejos. Les van a sonar algunas cosas, algunas técnicas. La Revolución Francesa. Tomo esta obra de un amigo mío, Jordi Soleil, Manual del Buen Ciudadano para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. Claude Quetel decía Creer o morir, que ya en la Revolución Francesa el discrepante es declarado enemigo de la humanidad. Este es un criterio que se utiliza hoy, el de la supresión. Pero es muy antiguo. Los romanos hablaban de damnatio memoriae. ¿Saben lo que hacían? Borraban, cancelaban. ¿Saben lo que es una cancelación? Cancelare en latín significa hacer esto, estas rayas. Y por eso cancela es vaya, porque tiene este sentido, de tachar. Eso es cancelar. Y así se cancelaban los nombres de las personas que ya no eran gratas, que se pretendían borrar de la memoria. Se convierte ipso facto aquel que es discrepante en cómplice del oscurantismo y enemigo del progreso, es decir, del género humano. Una pensadora sueca con la que yo tengo relación, últimamente epistolar, en un interesantísimo libro, Conocimiento en Crisis, hablaba de estas técnicas adoptadas por Francia a partir de la Revolución Francesa. ¿Qué les parece esto? ¿Les suena el Partido Comunista? No vengo a hacer política, pero son los hechos, hay que contarlos tal como suenan, porque son lo que son. Y es lo que han aprendido algunos, y muy bien aprendido, como verán. A ver si les suena esto. Al que criticaba el comunismo se le llamaba fascista. Una retórica lanzada en los años 30 por el Comintern, la sección de propaganda internacional comunista. La influencia del Partido Comunista en la prensa francesa fue tal que se logró convertir en insulto incluso el término derecha. ¿Les suena? Muchas veces reforzado como ultraderecha. Aquí veo algo que efectivamente ha sido bien aprendido por algunos. Es decir, todo el discrepante es un enemigo. Antes citaba 1948, hablaba de algunos pensadores que ya intuyeron. Uno de ellos fue Hannah Arendt, esta filósofa judía emigrada a Estados Unidos, que ya en el año 48 vio la crisis de la educación en Estados Unidos y se preguntaba, esta falta de autoridad de los profesores, esta situación de los inmigrantes que obliga a que todos tengan un igualitarismo que no es el que debe ser en la educación, esta falta de cultura de la exigencia, a lo mejor lo estamos viviendo en Estados Unidos, pero a lo mejor se traslada a otros países. Vaya que sí se ha trasladado a otros países. Y en 1948 escribe George Orwell, 1984. ¿Saben que hizo el juego con las dos últimas cifras? 48 se publica, pues 84, para crear el caos. El caos, ¿no? La verdad no existe. Es un libro que es esperanzador, ¿verdad? Parece, pero es un libro que es una diagnosis perfecta de lo que nos está sucediendo. El protagonista descubre que es libre, es decir, 2 más 2 son 4. Pero el gran hermano, que de ahí viene, esto que nos suena tanto por las series televisivas, estas de entretenimiento o pues el entretenimiento de televisión, le obliga a decir que 2 más 2 son 3, son 5, o a veces son 2, 4 y 5. Y al final claudica. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? Pues sí, tienes razón. 2 más 2 son 3, 2 más 2 son 5, 2 más 2
Pues a veces son 4, pero a veces, o a lo mejor nunca, nos obligan a negar la realidad. Y este es el sentido de esta charla que yo le propuse al profesor Bustos, pero hay mucho más. ¿Qué pasa con la educación? Que esto tiene una traslación al mundo educativo. ¿Cómo se llama el mundo educativo? Pues se llama, posmodernismo, y se llama constructivismo pedagógico, y lo estamos viviendo. Miren, yo no sé si soy capaz de citar todas las leyes educativas de nuestro país, las últimas, porque todas tienen un juego de palabras. La LOCE, la LOMCE creo que son del PP, la LOCSE fue la primera, pero ahora tenemos la LOMLOE. ¿Recuerdan aquella ministra que decía que los padres no son propietarios de los hijos? Es la autora de la última ley educativa. Habría que responder, y digo que no quiero hablar de política, pero no tengo más remedio que decir ciertas cosas. Desde la universidad, no de otra manera, sin gritar. Ya les contaré, si puedo, una anécdota que tuve como decano, y cómo me gritaban, cómo gritaban allí en el aula los multiculturalistas, ¿no? Pues, en efecto, habría que decirle a esta ministra que los padres no somos propietarios de los hijos, pero tampoco el Estado. ¿Qué es lo que querrían? Un amigo mío me decía con cierta gracia, cuando apareció aquel anuncio de la DGT que decía no podemos conducir por usted, ¿lo recuerdan? Y el amigo me decía, pero les gustaría. ¿Ah? Les gustaría, al Estado le encantaría educar a nuestros hijos. ¿Ah? Siguiendo sus ideologías, sus ideas. Pues miren, es curioso, no hace falta aprendérselas de memoria, pero es curioso porque según el signo político podemos ver que unos se inspiran más en un modelo educativo de exigencia, más curricular, más de esfuerzo, por supuesto desde la ayuda. A ese modelo me apunto yo. Y hay otro modelo que es el de Rousseau, porque es Rousseau, que me hace mucha gracia, porque claro, es el mito del buen salvaje, que como buen nombre es un mito, porque el buen salvaje no existió nunca. Y los arqueólogos nos lo dicen. Anda que no sabemos de personas enterradas con un hacha, o de la que se dice que recibió un golpe, claro, ¿qué se lo dio? ¿Quién se lo dio? Pues serán sociedades violentas. Es un mito el de Rousseau. Dejemos estudiar a los niños como quieran. No pongamos problemas de conocimiento, perdonen, pero esta es la última ley. La LOMLOE va por ahí. No contenidos, los contenidos son poco importantes. Hagamos de los niños mini investigadores, trabajemos por proyectos. Eso que nuestras universidades nos decían de trabajemos según el case law, según el método del caso. Y yo les decía, me invitaron a una de esas charlas con profesores de Harvard y les decía, pero si el casuismo lo hemos inventado nosotros, hombre. Si el derecho se ha estudiado desde Roma hasta nuestros días casuísticamente. Bien, pues estamos ante una inversión de los principios, ¿no? Entonces, ¿a qué modelo nos queremos apuntar? Pues miren, los asiáticos lo saben muy bien. ¿Por qué obtienen las mejores puntuaciones en PISA, en esos informes PISA? Porque saben muy bien, primero, sus familias los han educado bien. Como dijo Hannah Arendt, la crianza, la educación es prepolítica. Eso es lo que habría que decirle a nuestros ministros. Mire, no se meta en el terreno de la familia. La familia es santa, la familia es sagrada. Usted no tiene el derecho. Además está en la Constitución. Bueno, además de... Pero eso naturalmente es lo correcto. Pero en la Constitución se dice que los padres tenemos el derecho a educar a nuestros hijos según lo que creemos mejor para ellos. Pues bien, parece que nos quieren negar hasta ese derecho. Entonces, bueno, tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque, en efecto, esa manera de trabajar está conduciendo a resultados malos. Malísimos. Malísimos, pésimos. España, bueno, se mantienen las medias, yo he visto las medias, pero va bajando de puntuación con esta nueva ley. Repito, no quiero hacer política barata, pero la verdad es la verdad. Aquí hablamos de la verdad. Miren, ¿cómo concibo yo? ¿Qué es lo que yo veo en los estudiantes? Me vienen con 17, 18 años. He tenido un grupo, además, los profesores nos hemos, este año sorprendente, porque ha sido un antes y un después. Uno de ellos, otros no, afortunadamente. Vemos falta de atención. Son alumnos que no atienden, a los que les falta concentrarse, que se distraen con cualquier cosa. Entra cualquiera, ya se han distraído.
les falta perseverancia. Insistimos en la lectura y en el repaso. De hecho, tenemos iniciativas sobre lectura. No les gusta leer. En los últimos estudios, entre los que más leen, el 10% de los que más leen, son capaces de leer hasta 40 millones, han utilizado hasta 40 millones de palabras. Niños, estoy hablando de niños y adolescentes. 40 millones de palabras al año. Los que no leen muy poquito, como mucho alcanzan a 60.000 al año. Eso ya es un dato que demuestra que la formación de esos niños es muy diversa y estarán peor preparados los que menos leen. Por lo tanto, perseverancia, repaso, la perseverancia, hay que repasar. No, la otra técnica es, dejémosles, los contenidos no son importantes. Y entonces viene lo de las competencias. Miren, yo era decano en el año 2000. Me tocó de lleno la Declaración de Bolonia, esto que popularmente se conocía Plan Bolonia. Y nosotros, ¿saben lo que hicimos? Bueno, llegamos a ganar el primer premio de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muy bien. Pero lo que hicimos fue una deconstrucción a la inversa. ¿Que vosotros jugáis a deconstruir? Pues nosotros también. Que vosotros lo llamáis esto, pues esto para mí es esfuerzo. Esto para mí es dedicación. Miren, ¿cómo concibo yo la enseñanza? Decimos, el profesor tiene que ser entusiasta. Si no es entusiasta, se acabó. Eso es fundamental. Pero el niñocentrismo, que suena muy bien, de nuevo. ¿Cuántas veces lo han oído? La educación centrada en el niño. ¡Ay, quién suena eso! La educación en nuestro ámbito centrada en el alumno. ¿Eso qué significa? Pues para unos significa que no hay que hacerles fracasar. ¿Qué no importa? Como dijo un ministro también. Si plagian, si copian, oiga, es una manera de estudiar. Lo dijo un ministro públicamente. Lo dijo así, con estas palabras. ¿Y nosotros cómo nos quedamos, la comunidad educativa? Claro, no. Mire, hay que educar, fíjense, educar en valores. Oh, produce hastío, oírlo. ¿Por qué? Lo primero que pregunto es, perdone, ¿qué valores? Porque si son los de la equidad, lean la última ley. Equidad, igualitarismo, ideología de género. Miren, yo cuando quise que mi hijo estudiara en un colegio, nos informamos, y muy severamente, debo decir, hicimos un examen muy severo a la persona que nos entrevistaba. ¿Cómo van a defender esto? Porque yo sé que los colegios concertados están ante un problemón, porque están atados. Pero podemos hacer cosas, las universidades también, y los públicos pues también. Los públicos más. Bueno, los públicos por supuesto. Eso ya no digo nada, claro, en efecto. Ahora voy a pasar dentro de un momento al qué podemos hacer. Pero en efecto, yo creo que hay que recuperar en nuestro ámbito, cada uno, según lo que podamos hacer. Miren, en las universidades estamos viviendo, y es una mala imagen de Estados Unidos también, todos los rankings están hechos en inglés y parece que son grandes universidades y están muy ideologizadas. Estamos viviendo la teoría de la supresión, a cuántos están amordazando, y luego pues no me convencen en muchas cosas, en su ideología, en su manera de ver la educación, en lo que defienden. Hay que ser críticos, no podemos ser simplemente importadores. Esto lo decía muy bien Ortega en su magnífico artículo, conferencia de la misión de la universidad, ¿no? Eso de importar por importar, ¿no? Pues lo que hicimos nosotros precisamente a propósito de la Declaración de Bolonia fue recuperar la cultura de la exigencia, es decir, salimos al paso también había que hacer autocrítica también, de cosas que estaban sucediendo. No vale un profesor sentado en la mesa, queridos alumnos, el primer capítulo es y empezaba a leer. Esto ha sucedido. Claro, así no mueves a nadie. Educar en valores, decía hace un momento. ¿Saben lo nuevo? Es educar en virtudes. Claro, sonamos los cristianos que parece ya, virtudes. Claro, ¿no han oído hablar de Aristóteles? No, solo les suena Santo Tomás. Y dicen, ya vienen los cristianos con sus virtudes.
No, pero mira, la sabiduría, la justicia, la fortaleza, la templanza. Niñocentrismo no. No es educar entre algodones. Así no se les prepara para la sociedad. Pero tampoco es educarles en el despotismo. Yo no pretendo ser un déspota, pretendo dialogar. Hoy empezaba mi primera clase de segundo semestre y les contaba estas cosas. Y les decía por primera vez por qué no debía hacerlo. Lo sé, José Enrique. Les hablo de tú. Pero se lo explico. Yo les hablo de usted. Pero ahora quiero ser accesible, porque yo tengo que comprender a la nueva generación, que a lo mejor no entiende eso del usted. Pero tengo que explicarle por qué. ¿Hablo de usted o de tú? Nuestros alumnos se autocontrolan muy mal y no saben lo que está bien y lo que está mal, porque todo es relativo. Es preciso que los profesores hablemos de estas cosas, pero ¿saben el riesgo que corremos? El riesgo que estoy corriendo ahora mismo yo ante ustedes. Cualquiera que me grabe y me pueda sacar en medios sociales, pues a lo mejor, no en mi universidad, espero que no, pero en algunas otras universidades sería objeto de sanciones ahora mismo. ¿Qué tipo de sanciones? Pues por ejemplo, si es pública, me quitarían un proyecto, y ahora mismo tengo un proyecto de investigación, pues me lo quitarían perfectamente. Usted no es digno de recibir este proyecto. ¿Por qué? Porque es la teoría, es el método, la estrategia de la supresión de la que hablábamos antes. Por lo tanto, a ver, no nos engañemos. Yo cuando oigo eso de los jóvenes mejor preparados, he asistido al bochorno, a veces, de premios que debíamos dar, afortunadamente no muchos, o de asistir simplemente a algún alumno que hablaba en público, y que, yo no sé si es que todos estamos locos o qué. Aplaudíamos a un ejercicio de oratoria pésimo, a un ejercicio de oratoria por lo menos mediocre, y se lo había preparado, pero la forma de leer, usted no lea, estamos en la universidad. Eso se lo dejamos a ciertos políticos, no a todos, que tienen que leer. Ocurrió el pasado 7 de enero de 2020, el día que ha pasado. No, así no se convence a nadie. Hay que educar en virtudes, en el corazón, hay que llegar al corazón de nuestros alumnos. Esto es recuperar lo mejor de nuestra educación, que no nos cuenten mentiras. Miren, hay dos cosas, voy terminando ya, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, me quedan 9 minutos según mi reloj, pero es mi reloj, así que yo me conformo a lo que me diga. Yo les recomendaría, miren, yo he trabajado en modelos educativos por ejemplo, con pedagogos de mucha importancia. Sé que los pedagogos no tienen buena prensa ante los profesores. Nosotros somos poco proclives, o nada, ¿verdad? A veces somos un poco injustos, porque los hay muy buenos. Yo he trabajado con Carmen Pellicer, por ejemplo, en un trabajo durante 2 meses, y yo aprendí mucho de ella. Por ejemplo, he dialogado muy a menudo, no sé si citarlo como pedagogo, porque es mucho más, filósofo Gregorio Luri. Otra idea que me recuerda cuando hablo de Gregorio Luri. Las clases tienen que ser divertidas. Esto es Declaración de Bolonia. Entonces yo tenía que ser un actor, yo tenía que ser eso. Miren que he dudado si utilizar, y al final han dicho, cerremos la pantalla. ¿Por qué? Porque hemos perdido el uso de la palabra. Porque nadie se atreve a exponerse en público. Necesitamos cosas que nos ayuden a que, cuidado, no nos perdamos la imagen. Mira qué bonita presentación. Hay compañías que han incluso prohibido el uso de las presentaciones porque distraen. Y yo ahora mismo les noto que no están distraídos, lo cual me alegra. Esto es algo que percibe, y veo que hay personas que son del mundo educativo y que me entienden muy bien, aparte de mi querido amigo, tengo al fondo también mi querido amigo Emilio de la Nova, al que tuve el honor de dirigir un trabajo que ganó un premio jurídico, premio La Ley, y que luego es un profesional y es magnífico. Y es vecino nuestro, así que fíjense qué riqueza tenemos, aquí tan maravillosa. Bueno, por no hablar de mi familia, etcétera, porque sería arquitectos y maravilloso, querido Enrique. Bueno,
¿qué les puedo contar? Les he hablado de Pellicer, de Gregorio Luri. ¿Por qué me acordaba de él? Porque él tiene un libro maravilloso. La escuela no es un parque de atracciones. Y la universidad tampoco. Y miren, hay que esforzarse. Y hay cosas, hoy les decía precisamente, hay cosas más bonitas y cosas quizás que no les gusten, que no os gusten tanto. Pero todo, prometo, que todo lo que yo explique va a ser interesante y va a ser formativo. He hecho un proceso antes de revisión de lo que yo debo explicar. Esto lo decía muy bien Ortega. Lo que se debe enseñar, lo que se puede aprender, decía él. Y esta sí que es una revisión que nosotros hicimos a la luz de esa declaración de Bolonia, aprovechándonos de ella, ¿no? ¿Cómo podemos esencializar el conocimiento del derecho? No resumir ad usum delphinis, es decir, crear una cosa superficialoide, algo facilón. Esto es lo que propugna la otra corriente, que cree que suspender es un fracaso. Y habría que decir, es un fracaso cuando el profesor no ha dado todo lo que ha podido dar y cuando pues, no se ha hecho una selección adecuada, porque, verán, para que los alumnos estén en una determinada aula, siguiendo un determinado curso, hay que asegurar que ese alumno tiene los conocimientos mínimos para poder acudir. No puedo, un alumno que no sepa matemáticas, ¿cómo se va a meter en el primer curso de ingeniería si nunca se estudia matemáticas? Pues vas a fracasar y la culpa no va a ser del profesor. Entonces, esta idea tan tonta de, bueno, facilitemos aquí todo el mundo, democracia, entendemos, los profesores estamos bajo sospecha, se habla en tono sospechoso de la madurez democrática de los profesores. Y yo me encuentro con colegas que dicen, esto de la verdad, ¿cómo lo vamos a explicar? Recuerdo la conversación de profesores a propósito del aborto en una universidad católica. Oye, ¿cómo? Pues no te metas en líos, pues explica la ley. ¿De qué estamos hablando? Es que la verdad, claro, no sé, la verdad es la verdad. Es incómoda, pero es la verdad. Entonces, no caigamos en esto. ¿Qué podemos hacer para ya no cansarles más? Primero, informarnos. Y formarnos. Leer buenos libros. Detectar esas falacias del mundo moderno. Eso es lo primero que yo podría decirles. Recuerden que nos saturan desarrollo sostenible, igualitarismo, el género, el cuidado, equidad, nos van a... Esta es la Agenda 2030, no he querido hablar de ella, pero claro, que haya universidades católicas que hayan dicho amén a la Agenda 2030, universidades católicas, pero por favor, que habla de salud reproductiva, que esa es la otra técnica, eufemismo. Está hablando de salud reproductiva e interrupción voluntaria de la vida humana. Está hablando del aborto, claro, el aborto. Vamos a decir amén. Y luego cuando habla de las familias, ¡ay, qué curioso! Dice que son conflictivas, que son núcleos de violencia. Ah, pero, ¿y la religión lo mismo? La religión ha dividido. La religión ha dividido. Ah, pero no el deporte. El deporte es la nueva religión. Para la Agenda 2030, ¿eh? El deporte es maravilloso. La familia no tanto. ¿Y qué decirles de la ideología de género? Pues está por aquí, por allá. Recuerden, es lucha de clases. Han ganado. Parece que han ganado, ¿eh? Parece que han ganado. Pues que no ganen en nosotros. Segunda medida, por lo tanto, examinemos los programas educativos de los colegios, de las universidades, de los partidos políticos. Examinemos. Tenemos un compromiso. Ahí sí que se puede hacer, ¿eh? Sí que se puede hacer. Ah, miren, esto del aborto. Diría Barack Obama. Bueno, no es santo de mi devoción, precisamente. Cuando en las elecciones defendió el aborto. Y claro, el candidato demócrata le dijo que queda eso de usted se profesa católico y está defendiendo el aborto. Y entonces hizo uno de esos juegos de acrobacia sofísticos. Pero es curioso porque años después el propio Barack Obama ha dicho que se equivocó. Bueno, me sirve como excusa, que tenía que haber dicho que no. Que realmente la religión es importante y es, bueno, no lo sé si lo decía
para dar un último giro en su vida, sorprendente vida política, ¿no? La tercera medida que les propongo es participar activamente en nuestro entorno. En la medida de nuestras posibilidades. Yo ahora mismo estoy hablando en este maravilloso, me siento muy a gusto con todos ustedes, en el ámbito de una parroquia, pero con las familias, en el seno de la familia, en los colegios, en las universidades, siempre que podamos. Sabemos que la teoría o la táctica de la supresión es tremenda y además no hace distinción de personas. Ahí tenemos a esta pobre Rowling, la autora de Harry Potter, a la que le han cancelado el propio Harry Potter. Harry Potter ya es políticamente incorrecto. Y ella pues ha sufrido una persecución, y está sufriendo una persecución, pero pues podría dar nombres de profesores universitarios que por decir esto o aquello han sido también suprimidos, ¿no? Miren, recuerdo como anécdota a una compañera que ante el título de una asignatura, que era algo así como la condición del hombre, dijo, esto no puede ser, ¿cómo que el hombre? Será la condición de, vamos a matizar. ¿Cómo que vamos a matizar? Hombre viene del latín, homo, y homo es genérico, es hombre y mujer. Entonces, menos mal que tenemos la Real Academia de la Lengua, no sé hasta cuándo, no el Instituto Cervantes, más bien la Real Academia de la Lengua, y tenemos un choque ideológico, Instituto Cervantes, y Real Academia de la Lengua, otro. Y es como un bastión por ahora, vamos a ver cuánto aguanta. Pero yo es lo que les explico a mis alumnos. Mire, no confundamos, gender da sexo en inglés al español, no género. Es que en inglés no existe género, no hay género gramatical. En cambio, en nuestras lenguas sí. Entonces llegan los feministas, pues ya no feministas, porque hasta los feministas están reprobadas, y nos dicen, hombre, es que eso de llamar el sol es masculino. Ah, sí, entonces los alemanes, ¿qué son? Son feministas, porque es die Sonne en alemán, la sol, se dice en alemán. Ah, en español, pero sí, ustedes españoles, la flor femenino. Luego, esto es machista, ¿no? Ah, sí, entonces los italianos son feministas, porque dicen il fiore masculino. Ah, amor, mira, pues por una vez nos salvamos. Es él, es masculino. Ya, pero en alemán es die Liebe, que es femenino. Luego aquí los que pierden son los alemanes. ¿Qué locura es esta? El género lo impusieron nuestros antepasados y no siguieron criterios. Miren, hace años yo traduje una obra sorprendente, que mis propios colegas no conocían. Se titula Dictamen de un antiguo jurisconsulto. ¿Saben de qué iba esta obra? La envié al Instituto de la Mujer, no me respondieron. Bueno, ahí está. Miren, era la consulta de una mujer a su abogado. Estamos hablando del siglo IV, V después de Cristo. Y en esta consulta, caso por caso, pedía a su abogado que le respondiera sobre cómo invalidar los actos de su marido hechos sin el consentimiento de la mujer. ¿Qué les parece? Cuando en España hasta 1975 se requería el consentimiento del marido para que una mujer pudiera adquirir un préstamo, y esto lo he visto en mi madre o mi padre, esto lo he visto. Estamos hablando del siglo IV, claro, es que la historia no es ese progreso indefinido que estos ilustrados y estos marxistas creen que el progreso, ¿a dónde nos queréis llevar con esa idea del progreso? ¿No? La historia es un continuo adelante y atrás, en muchas ideas que enriquecen y por lo tanto fíjense qué diferentes. Bien, esta es una siguiente idea. No dejarse arrastrar, revisemos la terminología, 2 más 2 son 4, no son 5, no son 3, son 4. Y termino con 2 frases. Una de Solzhenitsyn, en la biblioteca de mi padre, me está avisando el reloj, en la biblioteca de mi padre siempre me sorprendió, mi padre era políglota, hablaba ruso perfectamente, alemán, italiano, francés, vivieron y viajaron mucho mis padres. En los años 50, yo podía haber nacido en Italia o cualquier otro de esos países, mentes abiertas. Tenía en su biblioteca, la verdad es que nunca lo acabé de leer porque me causaba sobrecogimiento. Archipiélago Gulag, de Solzhenitsyn, nada más y nada menos, ¿no? De Solzhenitsyn tomo esta frase que
con la que voy a concluir con dos cosas más, permítamelo, que a mí me gustan mucho. Esta frase dice lo siguiente: la revolución se mantiene con la mentira, decía. Ellos, refiriéndose a los dirigentes totalitarios, exigen que nos incorporemos a su mundo de falsedades e incluso que defendamos con entusiasmo sus mentiras. Y solo temen una cosa: que no lo hagamos. Hay testimonios de sacerdotes que están en los altares. Claro, no se nos pide en esta vida ser héroes, ser santos, sí, pues claro que sí, ¿eh? Pero no les ha ido mal, porque no pidieron perdón. Y no pidieron perdón y no les fue mal, porque crearon una imagen negativa de aquellos que les estaban acusando. Son casos reales que han sucedido. No crean que todos los casos terminan con la persona decapitada, la persona arrojada al Sena. Jean-François Revel, un autor que me gusta mucho, escribía esto, que es como una admonición para todos nosotros: que un país democrático mantenga un alto nivel de educación para que los ciudadanos dispongan de suficientes conocimientos para entender la manipulación. Este es el objetivo realmente de esta modesta plática mía. Pero a mí, permítame que termine con un pasaje evangélico, más bien no evangélico, un pasaje del Nuevo Testamento, la segunda carta de San Pablo a Timoteo. El final me encanta, lo leo muchas veces, porque de nuevo es esperanzador también para todos nosotros. No prevalecerán, aunque por ahora están ganando, pero por goleada, ¿eh? Pero no prevalecerán. Y a ver si lo he perdido. Decía, después de hablar de los malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose ellos mismos, tú en cambio permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, es también útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. Y decía, obra buena: te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y a muertos por su manifestación y por su reino. Y decía, proclama la palabra. Primer punto. Insiste, esto es muy famoso, insiste a tiempo y destiempo, opportune et inopportune, de San Pablo, claramente. Insiste a tiempo y a destiempo. Aunque no venga a cuento, oye, te voy a contar esta historia. A ver qué se ve. Exhorta, dice, argumenta con la razón, pero sabiendo que nuestra fe no es irracional. Se basa en la resurrección. Y nadie ha podido demostrar que Jesús no resucitó, todo lo contrario. Les recomiendo un libro maravilloso, José Carlos González Hurtado. Termino ya. Y dice, exhorta con toda magnanimidad y doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír. Y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta los padecimientos, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu ministerio. Este es el mensaje de esperanza, todo un mensaje de vida que sigue vivo hoy para todos nosotros. Y por eso, más allá de esa terrible situación que estamos padeciendo, todos, educadores especialmente, nosotros vivimos, fíjense que las clases incluso se graban, en tiempos de pandemia se grababan, con lo cual estamos expuestos a esa crítica malvada. Estamos obligados a decir la verdad. Gracias.